Bienvenidos a No Más Libros, el podcast donde las palabras no se escriben, se hablan, y donde las historias no se leen, se escuchan. Si te gustan las charlas literarias para nada aburridas, estás en el lugar correcto. Aquí no juzgamos por la portada, así que sube el volumen y prepárate para disfrutar que arrancamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Este es el quinto episodio de No Más Libros, su podcast de libros. Estamos aquí en la Biblioteca Infanto-Juvenil de Girándula, en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista. Y tengo el gusto de estar acompañado por Damián de la Torre, quien nos va a presentar a nuestro invitado en el programa de hoy. Hoy en No Más Libros tenemos a un verdadero maestro del lápiz y la tinta. El hombre que puede hacer que los días raros sean aún más raros y que ha encontrado la magia al hacer aparecer a un perro en la niebla. Roger Icaza ha ilustrado historias que nos hacen preguntarnos si alguna vez podremos ver el mundo con los mismos ojos de nuevo. Desde las páginas de Abejas en la lluvia hasta los personajes que habitan en sus colores y letras, Roger sigue empujando los límites de un libro que puede ser. Prepárense para una charla que seguro va a tener más giros en un viaje de los helados. ¿Qué digo? Seguro, con sus palabras, al igual que sus trazos, daremos más vueltas por el universo. Qué bacán tenerte, Roger, este día y hacer un clic contigo. Lindísimo, gracias, Damián, Eduardo, lindísimo. Gracias por la invitación. Estaba pendiente de lo que están haciendo ahora con el podcast y me parece lindísimo. Siempre es como súper necesario tener este tipo de conversaciones, así que agradecido. No, gracias a ti realmente por aceptar esta conversación. ¿Empiezo yo? ¿Quieres que lance yo? Lánzale tú. Dale, la lanzo entonces. Lánzale. Roger, a ver, vamos a decirlo así, como casi hombre del Renacimiento, en el sentido de que haces muchas cosas. ¿Qué fue primero? ¿El trazo, el dibujo, las historias o la música para ti? ¿Cómo fue ese primer impacto, ese primer amor en tu vida? ¿Cuál fue? Tiene diferentes épocas, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente como que desde muy pequeño estuve cercano a todas estas expresiones, como creo que todos, ¿no? En nuestra niñez nos sentimos atraídos ya sea al tema visual o al tema musical, ¿no? En mi caso, por ejemplo, había una fascinación por el tema del cine, por ejemplo, ¿no? Y claro, y ahí mismo a la par estaba el tema del dibujo, de la música, de los libros, aunque pues no es que habían demasiados libros en casa. Pero después, o sea, como que eso estuvo ahí presente, pero no soy una persona que como que todo el tiempo estuvo inmersa en esos universos, ¿no? O sea, era parte de tu vida, pero no estabas ahí. Sí, y la verdad es que me llamaban la atención muchas otras cosas, ¿no? Cosas que uno disfruta en la niñez mismo, ¿no? Como desde estar ahí pensando en el juego como tal, ¿no? Entonces, o sea, con esto quiero decirte que no soy esa persona que puede decir que siempre estuvo dedicada a esto, ¿no? O sea, sino que siempre me sentí atraído por eso, pero ya más adelante, en una edad como ya más consciente, es cuando decidí irme por estos caminos. ¿Cuándo decidiste? ¿Qué pasó? Eso fue ya cerrando el colegio, ¿no? En esos años, o sea, la verdad, o sea, siempre como que estaba interesado en el tema del dibujo, igual como te digo, en la música, en todo eso. Pero no estaba como armando bandas ya desde muy pequeño, ¿no? O sea, no tengo como esa experiencia, igual con el tema de los libros tampoco. Entonces, soy autodidacta, ¿no? En todo lo que hago. Y pues me iba encontrando con diferentes amigos, personas que estaban como cercanas a eso y como que yo me sentía como muy atraído a esa parte y también como que tenía una especie de envidia sana, ¿no? Y entonces yo decía, wow, o sea, por ejemplo, nos reuníamos en algún momento y alguien se puede tocar la guitarra. Y yo siempre había estado atraído por la música y por algún instrumento, la guitarra en este caso, pero pues nunca había aprendido. Así que un día decidí hacerlo. Y así pasó lo mismo que pasó con la música, pasó con la ilustración, más adelante con el tema de escribir las propias historias, ¿no? Pero sí, o sea, si vamos ya a un punto... Y digamos, para ponerlo ya en contexto y en época, imagínate, son más de 30 años, cerca de 30 años, desde que me dedico ya a esto. O sea, en el año 96 armé mi primer estudio de diseño, junto a dos queridos amigos de Nambato, en la ciudad donde yo nací. Y ya a la par, entre el 96 y 97,
hice un primer concierto en el que alguien se animó a pagar una entrada. Entonces ahí es como que yo empiezo como a contar, porque claro, con el estudio de diseño también ya empezamos a tener proyectos en los cuales ya podíamos ganar algo. Entonces ahí yo ya lo empecé a ver como una profesión. Y así, a partir de eso, después me moví acá a Quito y ya me encontré con la literatura infantil y juvenil, también con el tema editorial, ya sea de medios impresos, que en esa época todavía existían, muchos. Y así me fui como colando en esos lugares. O sea, fue a la par, digamos así. La música y la ilustración casi que a la par fueron llegando. Sí, definitivamente. Digamos que en un momento yo como que tenía más claro ser músico, Ya. ¿no? O sea, eso sí. O sea, como que yo quería dedicarme más de lleno a la música. Y no lo he dejado, para nada. Pero ha sido mucho más complicado, más jodido, ¿no? Con el tema de la música y con el tema de la ilustración y la literatura. Que en un momento tal vez yo habría pensado que no iba a ser así, ¿no? Como que yo dije capaz que va a ser un poco más inmediato el tema de la música, porque además los resultados los podías ver reflejados de una manera más rápida, ¿no? O sea, vos estabas ya en un concierto y sentías esa calidez de la gente, ¿no? Y todo eso, y además en esa edad de juventud medio arrogante, uno empieza ya a sentirse rockstar antes de hora. entonces después fue como... volver a pisar, ¿no? A poner los pies en la tierra y decir, a ver, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Pero sigue siendo una especie de rockstar, o sea, con Frailejones la gente sigue yendo, en la etapa de Mamá Vudú, las etapas de Mamá Vudú igual, o sea, Roger, de alguna manera, tanto lo que tiene que ver el trabajo como ilustrador, como lo que es el trabajo musical, hay todavía una especie de rockstar, por así decirlo, ¿no? No sé si sea, o sea, puedo decirte claro, o sea, soy una persona pública que muestra su trabajo y que por eso también recibe un montón de gestos que son hermosos de la gente, ¿no? Hay momentos, o sea, recién estuve en una feria en Armenia y Quindío, acabo de regresar de eso en Colombia, y encontrarme con gente que conoce mi trabajo en otros países es increíble, o sea, ¿no? Y ver como ciertos momentos así como súper intensos que yo no pensaba vivir. Entonces, digamos que por ese lado podría, digamos que calzar dentro de esa figura, pero a un nivel mucho más pequeño, porque además, no, o sea, imagínate, o sea, yo sigo siendo como muy, no sé, o sea, no podría compararme jamás con esa figura que, al menos que cuando la mencionas, o sea, como el tema, inmediatamente tú piensas en algo mucho más impalpable, ¿no? O sea, no sé, en este caso es como mucho más terrenal todo. O sea, una especie de rockstardom, pero humilde y bien o sea, con los pies sobre la tierra. Sí, la verdad es que, y eso siempre lo menciono porque jamás quiero sonar como que suene a una falsa modestia, ¿no? Claro. ¿No? Sino como que es muy cierto eso, o sea, ahora que conversábamos en esta feria que te digo y cuando ha pasado en otros lados, hablamos mucho de lo que estamos hablando con ustedes, ¿no? El tema de la música, de los encuentros de estos lenguajes. Y yo lo cuento de tal manera, porque además como soy autodidacta, como te decía hace un rato, entonces yo lo cuento de una forma que no resulta ni rebuscada ni académica, ¿no? Sino es como una forma como muy coloquial. Entonces la gente también como que se encuentra en eso, y se siente parte de, ¿no? Nos podemos identificar con eso. Es casi como que lo fuiste encontrando en el camino y fuiste aprendiendo en el camino. Totalmente. Es una historia que nos podemos identificar cualquiera. Totalmente, y que todos podemos llegar a ser. Llegar a serlo, exactamente. Exacto, eso es lo más, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Porque sí he estado también en diferentes encuentros, congresos, con diferentes, ya sean ilustradores, escritores, autores, ¿no? De diferentes partes. Y también me he encontrado con un lenguaje que es como, que sinceramente puede resultar como muy interesante, que de hecho a mí me parece muy interesante, pero que no llega a conectar al 100%, o sea, ¿no? O sea, es como que tal vez hay momentos en los cuales alguien te está diciendo algo para que te des cuenta cuánto sabe, ¿no? Y cuánto ha leído, cuánto ha visto, pero... ¿Y eso finalmente de qué sirve? Tal vez sí, ¿no? Claro, no sirve, ¿no? Y se queda ahí un vacío más bien, ¿no? Sí, hay cuando una lo que nos sí. interesa de alguna manera es conectarnos. Roger, para extender un poco la pregunta que te hizo el Eduardo, yo quisiera saber qué es más difícil para ti, construir un personaje con las palabras o con los trazos. Más difícil. Es una buena pregunta.
Hay momentos, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un nuevo libro que es de autoría integral, que se va a publicar, me imagino que el próximo año, no sé, son procesos, suelen ser largos los procesos, y me ha costado bastante llegar al tema de poder reflejar el ambiente y los personajes con el lápiz, con el dibujo como tal, cuando uno pensaría que en mi caso es como que se dan por super... Y porque es tu propia idea, lo puedes hacer más fácil. Sí, ¿no? Es un libro que partió del texto, ¿no? Partió del texto y tal vez por eso mismo es que me ha costado encontrar el tono del libro, ¿no? Entonces, depende. En cambio hay otros libros, de hecho, por ejemplo, mi primer libro como autor integral, que se publicó hace muchos años atrás, partió solo de la imagen, ¿no? Y de un solo trazo muy simple, ¿no? Que suelen pasar estos en mis libretas de viaje. Entonces, con un trazo muy sencillo que traté de mantener dentro, en el libro mismo, en ese trazo que es como de boceto. Entonces, yo creo que depende más de la historia que quiero contar, ¿no? Y de cómo esa historia puede llegar a conectar con el editor o la editora en este caso, ¿no? En este caso, yo envié el proyecto a una editorial que está en Argentina, lo revisaron, lo evaluaron, lo aprobaron. Fue inmediato el tema de aprobación de la maqueta y todo. Yo ya mandé incluso unas pruebas de color y ahí estamos ya otra vez quedados, en ese momento en el cual yo tengo que volver a encontrar ese tono que yo pensé en un momento que ya lo había encontrado y que definitivamente veo que falta, ¿no? Y que gracias a la guía también de la gente que te encuentras en ese proceso. ¿Me toca a mí? Sí, o sea, si quieres ahí le... Ya lanzo yo porque estaba pensando en lo del tono y el tono me hizo pensar en algo y es que tu trabajo en la escritura y en la ilustración de libros tiene un público, una segmentación, podríamos decir, no sé, infantil, infanto-juvenil, podríamos decir. La música va a otro nivel, a otro espacio, a otro grupo etario, como dicen los estadísticos. Sí. ¿Cómo haces tú o cómo estableces tú esas diferencias y distancias en tu proceso creativo? Tú ya sabes que lo que vas a escribir está definido para un público y la música es para otro, o tienes una apertura total, ¿no? en ambos y van saliendo como salen y ahí tú vas pensándolo cómo, o sea, ¿cuál es ese proceso para ti? Sabes que lo veo como de una forma súper universal, ¿no? Y es como lo veo así porque es la forma en la que yo llegué, ¿no? Okay. Por decirte, si lo llevamos a otro lenguaje, ¿no? Que les mencionaba hace un rato el tema del cine, ¿no? Yo crecí en esa época en la que se cerraba la década de los 70, que es tremenda década en el cine, y empezaba los 80, que mucha gente como que la minimiza y para mí también es tremenda década. Y yo era muy pequeño, me acuerdo que en Ambato se abrió el primer videoclub donde podías ir a alquilar películas en Betamax, todavía ni siquiera en VHS. Aquellos tiempos. Claro, nosotros somos población de riesgo, lo entendemos. ¿Sabes qué es un Betamax, señores? Claro. Si usted no lo sabe, googleé. Claro, imagínate, ni siquiera llegábamos del VHS. Y me acuerdo que mi madre y mi padre me dejaban ir, tenían impresa una lista de películas que me acuerdo clarito, son esos recuerdos que no se te van nunca, de 62 películas que existían en ese momento en ese videoclub. Y ahí como que al azar, encontré Rocky, por ejemplo, ¿no? Y Rocky. Y después también estaba El Padrino, la primera parte. Películas que tal vez en esa edad no te iban a dejar ver, pero que yo ya estaba ahí y a la par iban asomando otras películas, ¿no? El Exorcista, ponte, ¿no? Así películas. Entonces como que de esa manera, como que me imagino que como se dio de esa forma, no llegó a pasar esto de como que de decir esto es para tal persona, tal otra, o si yo tan pequeño yo estaba sumergido en eso. Claro. Y con la música me pasaba exactamente lo mismo. Las influencias que yo tengo musicales son de muchas épocas, ¿no? Y desde muy niño también. Y desde muy niño también, ajá. El tema de la música hispanoamericana, ¿no? Este tema o música socialista, social, digamos, de protesta, o música, esta balada latinoamericana que existía, ¿no? Todo eso. Trova y todo eso. Exacto, la nueva trova, todo eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo veo así, o sea, no pienso que esto se vaya a encasillar en un momento, aunque estoy clarísimo en que en el caso de la música, no estoy haciendo música para la infancia, ¿no? Eso lo tengo como muy claro, ¿no? Obviamente son otro tipo de letras las que escribo, ¿no? Hay mucho tema de la ambigüedad en lo que estoy escribiendo. Y en el tema de los libros, aunque tengo claro igual que, por ejemplo, si hago un libro que está pensado, es un libro álbum que está pensado que puede conectar con la niñez,
yo lo veo como muy, muy universal porque yo siendo adulto, una persona que ya tiene sus varios años encima, lo disfruta tanto como un niño. Ah, ok. Entonces, como que trato de no cerrar eso. Ya. Pero es un hecho que sí, que no, que hay libros y libros, hay canciones y canciones, ¿no? Y entonces que se van a encontrar un público específico, ¿no? Objetivo. Pero trato de encontrar eso, de ese punto medio. O sea, ese es como el punto de partida, pero en todo caso igual es un proceso libre y en el cual buscas, como Sí. dices tú, también pasarla bien en ese sentido y encontrar aquello que funciona. Sí, yo creo que mucho está en el tema del disfrutar, ¿no? El proceso, y es algo que ponte yo he aprendido cada vez más a hacerlo, ¿no? O sea, ponte antes como que no es que me exigía menos, ¿no? O sea, pero como que tal vez me daba cuenta en cierto momento que no estaba disfrutando al 100% lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en el tema de la música, ¿no? Si volvemos al tema de la música, este año ponte para mí ha sido como súper liberador o relajante, no sé, el hecho de como que ya no tomar, o sea, no es que no me lo tome tan en serio el camino que estoy haciendo, sino que simplemente ya trato de no preocuparme demasiado y trato de disfrutar más bien del proceso, ¿no? Entonces, y además sabiendo lo complejo que es, yo todavía sigo, o sea, yo vivo acá, no me he ido nunca, bueno, en una época viví en Colombia, pero vivo en este país donde sé cómo funcionan las cosas en el tema de la cultura, el tema del arte, entonces ya lo tengo muy claro, entonces digo, tengo que disfrutar esto antes de ya preocuparme demasiado, saber si va a llegar las cosas o no, o exigirme también demasiado, ¿no? O sea, esto de que a veces te encuentras con esto de tener que todo el tiempo estar proponiendo algo para además no perderte, ¿no? Que es tenaz eso. Claro. Entonces, acá pasa muchísimo eso, ¿no? Entonces, como que trato ahora de decir, ¿por qué mejor no me doy un tiempo? Me pierdo un rato. Sí, claro. Qué interesante eso. Hablando de pérdidas, imaginemos que estamos por perder el mundo, se va a extinguir este planeta. Que de hecho se está extinguiendo. O sea, pero bueno, digamos que ahorita, plop, así queda muy poco tiempo y te dicen, Roger, hay que hacer un libro ilustrado y tú tienes la oportunidad de elegir el tema o la biografía de un personaje. ¿Cuál sería ese libro que ilustrarías en el fin del mundo? Qué difícil, ¿no? Una pregunta ligera. Sí. Súper difícil porque imagínate, yo tengo muchísimas influencias, muchas cosas que a mí me han afectado durante toda la vida hasta ahora. Entonces, me imagino que para que sea como un tema bastante mío, empezaría a hacer como una revisión de todas las cosas que me han ido afectando en el paso del tiempo, ¿no? Y de ahí buscaría, no sé, personajes que tal vez no sean más bien reales, sino más bien sean personajes que parten de una historia que me haya afectado, ¿no? Por decirte, no sé, Tom Sawyer y Huckleberry, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, como tomar estos personajes y llevarlos a mi terreno, que de cierta manera en algún momento creo que lo he hecho, porque siempre como que también algo que estoy haciendo en mi trabajo es como rendir homenaje y tributo a quien... Sí, o sea, a soy los como, referentes, sí. Sí, soy como presente. súper agradecido con eso. O sea, como que tengo muy claro que yo soy la suma de muchas partes. Entonces, trataría como que de eso, antes de decir voy a crear mi máxima obra, más bien voy a decir, esto es lo mío, de aquí vengo, ¿no? Estos son todos los referentes que puedo tener, ¿no? Que he tenido hasta ahora. Entonces, por ahí tal vez buscaría un proyecto. Bueno, y ahora, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, ya no se está acabando el mundo, aunque sí se está acabando progresivamente. Te pones más optimista. Exacto, pero no es el fin del mundo. Un clásico, sí, hablemos de un clásico. ¿Qué clásico te gustaría ilustrar? No sé, a ver, me pondría tal vez una tarea complicada ahí porque, no sé, sobre héroes y tumbas, ponte. No sé, ¿no? Wow. O sea, porque es uno de mis libros así súper de cabecera. Tremenda. Tremenda. No la vi venir. Sí, ¿De acuerdo? No, sí, es que claro. El ponte- informe para ciegos, ¿no? Sí, de hecho, me acabo de acordar algo que, claro, la sacaría ya esa solo porque hay un libro me acuerdo, yo no lo tengo, pero eso, no sé dónde lo vi, que eso debe haber sido en finales de los 90s. Hay un cómic solo del informe sobre ciegos. Ah, ok. Creo que es
de estos autores Breccia argentinos, ¿no? Que eran padre e hijo, creo que eran ilustradores los dos. Era una cosa brutal, ¿no? O sea, sacaron solo el capítulo eso, ¿no? Porque si mal no recuerdo son 4 capítulos de ese libro, ¿no? Es una buena parte, sí. Entonces el informe sobre ciegos es una cosa impresionante. Ya solo porque ya me acordé de eso, y la vara está muy alta, creo que sé, ¿no? Pero tendría que ser algo así, o sea, es decir, buscaría algo que me saque totalmente de la zona en la que se me reconoce más. Por ejemplo, poner alguna idea, de un tiempo atrás he tenido la oportunidad de colaborar con la Gato Pardo, con la revista Gato Pardo, ¿no? Entonces, por general esos artículos que tiene esta revista son súper potentes y muestran como la realidad, ¿no? Que vivimos en Latinoamérica. Entonces, acercarme a encontrar como el tono y la gráfica de este tipo de testimonios es para mí algo como un reto como. Entonces buscaría algo así. Por eso se me vino inmediatamente Sobre de Tumbas, porque es un libro como que el que está siempre ahí presente, ¿no? ¿Qué es lo que te late de Sobre y Tumbas de Ernesto Sábato? Bueno, Sábato me gusta mucho, ¿no? Sábato, por ejemplo, El Túnel es otro libro igual tremendo. Además, él tiene como este libro que se llama Antes del Fin, que es como este pequeño ensayo sobre su vida, sobre la partida de su hijo. Si mal no recuerdo, falleció uno de sus hijos. Es como un testimonio súper desgarrador, pero súper honesto además, ¿no? Súper sincero, que a mí me encanta. Entonces, como que él es uno de los autores que yo como que lo he tenido siempre, lo tengo más cercano antes que Borges mismo o como que Cortázar, ¿no? Que viene como a la par. Como que me sentí más cercano a él. Y con eso más bien me voy al tema de la literatura, que podríamos quedarnos igual hablando un montón de eso, ¿no? Como de ese tipo de obras que definitivamente como que han dado pie para poder continuar en ese camino, pero que al mismo tiempo también dices, qué jodido está superar eso. Claro. Yo, una vez más. Hablaste hace un momento hablaste de la máxima obra, o tu obra máxima. Te pregunto, ¿tú piensas o tienes en tu cabeza que una obligación de crear una máxima obra, o para ti el proceso de hacer obras es lo que realmente importa? Sí, yo creo que es el proceso. Yo creo que porque además, si eres como súper crítico con lo que haces, digamos que ya llegaste a crear la máxima obra y después ya te vas a dar cuenta que esa no era la máxima obra, ¿no? Claro. O sea, por decirte... Eso solo puede hacerlo Juan Rulfo. Claro, exacto. Literal. Exactamente, claro. O ¿cómo se llama la autora de Matar al Ruiseñor? Harper Lee. Claro. ¿No? O sea, como que eso es lo que es, ¿no? Y será recordada para toda la vida por ¿no? Creo que no llegó a ser nunca más algo. Entonces, sí, hay libros o canciones mismo, digamos, que yo como que en un momento dije, esto es, ¿no? Y después pasa el tiempo y dices, no ha sido. Ajá, entonces sí, yo creo que no hay que buscar eso más bien, sino que volviendo a lo que ya habíamos conversado, como disfrutar más bien ese proceso, ¿no? Porque te vas dando cuenta que además tú vas cambiando en el tiempo, ¿no? Y eso también es lindísimo en la obra de alguien que está creando algo, ¿no? Tú vas cambiando, tú vas reflexionando de otra manera y ya no eres esa misma persona. Entonces esas inquietudes, además, ahora que Damián mencionaba este tema del fin del mundo, que lastimosamente el tema es complejo, el tema de lo que vivimos ahora. Entonces, claro, las reflexiones que tienes son totalmente distintas, ¿no? Más aún si llegaste a ser, si tienes hijos, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, entonces todo eso como que va moviéndose y se va reflejando en lo que estás creando en ese momento. Claro. Roger, yo no sé si alguna vez te ha dado ganas de sabotear un personaje. Te llevan los textos, debes ilustrarlo. Y dices, a este le pondría otro ojo. A este le haría bigotitos, los clásicos bigotes que hacíamos hasta en los billetes y le estábamos saboteando a nuestros próceres o ahora a George Washington, no sé. No sé, ¿te ha dado ganas de sabotear algún personaje de los que te han llegado para ilustrar? La verdad no. ¿Sabes lo que he hecho? O sea, digamos, cada vez me invitan menos a proyectos de ilustración. O sea, lo que pasa es que con el paso del tiempo
uno se va convirtiendo como en bueno, la ilustración es un tema de autor, ¿no? O sea, es un hecho que contiene derechos de autor y todo el asunto, pero me voy más al lado de que con el tiempo me he ido siendo más autor integral, es decir, cada vez publico más mis libros de forma en la cual yo abarco todas las voces, digamos, en lo posible. Entonces, lo que he hecho ahora, ahorita que me preguntas de eso, antes de sabotearlo como tal, es como más bien ser súper sincero, ¿no? Y como decir, esto no va conmigo, o no voy por ahí, ¿no? O sea, si has dicho, esto no. Sí, muchas veces, ajá, y muchas veces no es bien tomado también eso, ¿no? Muchas veces no te vuelven a llamar. Entonces, pero es que pero ¿qué es lo que es? Porque además, o sea, no todos podemos hacer todo, ¿no? Entonces, eso sí me ha pasado, ¿no? O sea, como decir, no me veo acompañando esta historia, ya sea un clásico universal o algo más contemporáneo, porque no siento que mi voz pueda llegar a conectar con esto, no porque no me guste, sino por el hecho de que siento que el resultado tal vez no sea el indicado, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, al menos por ejemplo, es algo que yo siempre recomiendo. Muchas veces como que me preguntan personas que están empezando, así como que yo les recomiendo esto, tratando de que la formación sea de la mejor manera posible y no solo no llegando a quedarse en el tema este de que podemos también creernos que todos podemos lograr todo, ¿no? No sé, tal vez si a veces se entiende bien eso, pero digamos que por ahí iría mi sabotaje, digamos. Oye, ¿y en qué momento decides que lo tuyo es ser autor integral? Es decir, encargado de la historia, escribir la historia y ilustrarla en este momento. ¿Hay un clic que se hace o tú dices, quiero contar algo, creo que lo puedo hacer? O sea, ¿cómo se dio ese paso? Sí, sabes que eso ya se dio aquí en Quito, ¿no? Porque yo en Ambato empecé a escribir ya mis propias canciones en las cuales yo tenía el creador de la música y de la letra de las canciones. Y en Quito, en cambio, ya acá, radicado acá, que son hace mucho tiempo, venía trabajando mucho en el tema solo de la ilustración y especialmente en libros ilustrados, no libro álbum, que es el libro que a mí más me atrae, ¿no? Sino libros ilustrados. Hasta que en un momento como que hice como, busqué, me di cuenta de que, claro, o sea, en la otra área estoy abarcando esas partes, contando mis historias. Y acá, si bien me encanta acompañar otras voces, o sea, tengo muchos libros, por ejemplo, con María Fernanda Heredia, que es mi querida amiga de toda la vida. Si bien me encanta, por ejemplo, en su momento me encantaba acompañarla a ella, pues yo dije, yo también quiero contar, ¿no? Entonces, eso fue como en los primeros 2000, ¿no? Primeros años 2000, ¿no? O sea, ya aquí, como te decía, además ya había tenido una hija en ese momento también. Entonces eso también como que me sirvió como también de detonante, ¿no? Como decir, Y además mis propias reflexiones, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Como, de hecho, el primer libro como autor integral que yo tengo se llama Sueños, que hasta ahora se sigue publicando. Está publicado en Alfaguara en ese momento, ahora es lo que leo. Y este es un libro que reflexiona mucho sobre el paso del tiempo, ponte, ¿no? Y eso también se siente ya después más adelante en otros libros, como en Los Días Raros o como en Click mismo, que es mucho más cercano al tiempo, como que está presente como que esta... No todos son autobiográficos para nada, pero sí hay como esta forma de pensar distinta y en las cuales sin ningún tema de creerme más que nadie, simplemente solo dije, voy a intentar, o sea, voy a ver qué pasa si yo me pongo a escribir, ¿no? y a probar. Y de eso ya se han publicado varios libros así, entonces, y en diferentes partes dices, o sea, sí, o sea, no es que tenía que exigir, ¿no? O sea, como decir esto que mencionaba hace un rato, ¿no? Como decir, no, pues es que yo también puedo, ¿no? O sea, no, porque también no viene de ahí, ¿no? Sino tiene que darse de una forma súper libre, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? Usaste una imagen hace un momento al hablar de esto y pienso que es como cuando el músico que acompaña a una banda, a un artista que toca la guitarra, en algún punto empieza a hacer sus canciones. Es como el síndrome de George Harrison, ¿no? Es como, claro, imagínate. En algún punto ahora lo mío es hacer mis canciones y luego te saco un disco triple cuando salimos de esto. Entonces, va por ahí, ¿no? Hay una necesidad que va contigo, ¿no? Totalmente. De que el proceso creativo sea una experiencia tuya. Totalmente, y esas inquietudes ya son de cada uno, porque está muy bien quedarte en el otro lado, ponte lo que dice ahorita, ¿no es cierto? Por ejemplo, ser un músico de sesión,
O sea, ponte, a mí me parece increíble ser un músico de sesión, pero yo jamás podría. Yo estoy con las justas, sé unos cuantos acordes, o sea, como... Entonces, imagínate, o sea, pero me parece increíble eso, pero ya la inquietud viene, si tienes otras inquietudes, el ejemplo que tú mencionaste ahorita es perfecto, ¿no? O sea, imagínate tener a Lennon y McCartney ahí, o sea, que es la dupla para mí, mi dupla favorita de compositores, pero después viene Harrison y saca unos temas que dices, wow, pues que esto está al nivel y más arriba, ¿no? Bueno, con Something... Claro, ya o sea, fue la venganza de claro, o sea, de ya... Harrison con estando Ahí dentro de dentro, los Beatles, claro. así. Claro, o sea, de hecho, Sería- si pues, ponemos en, eso, Claro. en ese tema de fans, si te metes a plataformas digitales, ponte a Spotify, por ejemplo, y ves el típico, te metes a los Beatles, ¿no? Lo más escuchado. Y ves lo más escuchado, la primera canción es Here Comes the Sun, No, él ganó, claro. de Harrison, está con la mayor cantidad de escuchas, ¿no? Sí, es. Es loquísimo eso, pero entonces viene por ahí como por esas inquietudes, ¿no? De decir, bueno, yo quiero abordar estas otras cosas sin presiones, sino como decir, a ver, qué tanto puede pasar por ahí. Roger, ¿qué crees que te diría el Roger y Casa de 5 años viendo lo que haces ahora? ¿Y qué te pediría que dibujes? Me pediría que dibuje un boxeador, me imagino por el hecho de Rocky, que era súper fan en esa época. Entonces me imagino que un boxeador vestido de gángster ahí por el tema, no sé, ¿no? Todo el tema del cine era como... pero por ejemplo, Claro, Rocky apadrinado por Michael Corleone, algo así. algo así, claro. Y con la figura de uno de Batman, ponte también, ¿no? Que como el tema de los superhéroes también estaba por ahí siempre, ¿no? Entonces, pero... sí, eso, tal vez, o sea, como que me pediría tal vez que refleje como ese momento de estar como deslumbrado por el tema de la imagen, ¿no? El tema de la imagen como... tengo súper presente, y eso lo mencionaba ahora que estuve también, les comentaba, estuve en esta feria, mencionaba el tema de la primera vez que estuve en el cine, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que fui a ver, mi padre me llevó a ver Popeye, de la versión con Robin Williams de Robert Altman, ¿no? Que fue, la crítica le dio, a mí me encanta, pero la crítica le dio palo, ¿no? Shelley Duvall haciendo Pero ponte, y es una película que ya ni encuentras, no sé dónde está, la he estado buscando y buscando y no la encuentras, entonces... En Betamax, posiblemente. En Betamax posiblemente, pero eso ya ni dónde. No podemos ni siquiera no sabemos dónde poder reproducir eso ya. No, es imposible, pero ponte, como que todo estaban estos mundos ahí súper presentes para mí, entonces yo creo que ese niño me estaría como que recordando eso, ¿no? Como que este momento así como es esto, ¿no? Y ahí te das cuenta que claro, o sea... Y les decía hace un rato que no había muchos libros en casa, no vengo de una familia lectora, entonces no tengo como esos referentes que muchas veces he visto en otros autores, autoras, que los cuales coincido ya, pero más adelante, que dicen, por ejemplo, no sé, ¿no? Maurice Sendak y Donde viven los monstruos, ¿no? O Pipi Calzas Largas, ¿no? O Keta Pakowska, no sé, ¿no? O sea, como que muchos autoras, referentes, cosas por el estilo. Yo en esa época no tenía tanto eso, pero sí más adelante sí ya me encontré con el cómic, que es otro mundo. Entonces, ponte ahí sí ya tengo Asterix y tengo al mismo tiempo Kino con Mafalda y tengo muchas otras cosas, ¿no? Oye, tengo en mis manos, me dijiste hace un momento, la segunda edición de Vueltas por el Universo, que para mí vendría a ser como este libro, este objeto que mezcla o mixtura tus pasiones e inquietudes, ¿no? Es un libro con una creación tuya. Hay ilustraciones y son ilustraciones alrededor de músicos, de bandas de músicos que tienen el título supongo que lo tomas de la canción de Cerati y de Melero, Sí. que ya va por su tercera edición. Cuéntanos un poco de este libro particular, por decirlo así, que lo que haces también es un juego para quienes lo tenemos, es tratar de adivinar Sí, sí. de qué música. No sí pone la lista al final por si acá. Por si acaso, la Por si idea es, acaso, claro, la sí, idea es... adivina, pero si la no idea es no puedes. verla, ajá. Pero la idea... Claro, la idea es no verla, pero ya por si acaso, si no mismo es como los misceláneos, ¿te acuerdas de Mancilla y Baldor? Las respuestas están atrás.
Claro. No, pero las respuestas de atrás están en orden alfabético y el libro está en orden aleatorio. Ajá. Entonces, digamos, es verdad. Ajá, no es que no no es tan una- fácil. Sí. Claro, por lo menos sabemos quiénes están aquí, pero hay que tratar de Claro, investigar igual, quiénes sí, son, ¿no? sí. La más clara que son la Perfect Circle que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero de ahí hay otras cosas que son interesantes ir descubriendo y tratar de entrar en la dinámica del juego. ¿Cómo surge Vueltas por el Universo? Como un juego. Justamente, como tú acabas de mencionar, esa es la idea, es como... Ahí se puede entender también un poco el tema del encasillamiento que hace un rato hablamos, ¿no? O sea, ponte a mí, yo disfruto mucho diferentes líneas gráficas, ¿no? Esta línea gráfica que vemos en este libro no es una línea gráfica que yo empleo en otros libros, ¿no? No la usas. Más bien esa línea es como... Se acerca más a esa influencia que yo tengo de la caricatura, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño a mí me gustaba mucho ver el periódico, las partes de la caricatura, ¿no? ¿Se acuerdan de Pancho, por ejemplo, que era un tremendo caricaturista que estaba en el comercio por muchos años? Él era como, yo veía eso y me quedaba con el trabajo de rapidógrafo, de tinta, de plumilla, ¿no? Entonces como que ese libro es como un poco, aparte de como de acercarme a ese momento mío de gráfico, de ver este tipo de obras y entrar al juego de dejar como estos acertijos gráficos, ¿no? De decir, a ver, voy a hacer un dibujo. Además, solo para mencionar, este libro casi que está hecho sin boceto, ¿no? Es decir, está dibujado como directamente, ¿no? Okay. Y eso es lo que trato de hacer también, como que el trazo sea como muy, muy libre. Entonces, partió de eso. Yo estaba hace muchos años, ese libro ya tiene 10 años, de la primera edición, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en algún proyecto y por ahí empecé a dibujar ciertas cosas que me fueron remitiendo a tales bandas. Y así dije, aquí fue como inmediato, dije, aquí si me dedico, hay un libro, no hay un posible libro, ¿no? Entonces ahí de las primeras estaban los Black Keys, que son unas llavecitas negras, y así fueron apareciendo muchas más, y también ha ido cambiando. El que tú tienes ahí en tus manos es la segunda edición, ahora está en la tercera, y cada edición tiene variaciones, ¿no? Saco bandas, meto otras bandas, por ejemplo la más actual es justamente más actual, entonces está Bad Bunny, ¿no? Está Ivy Queen, otra música que en ese momento no la tenía tan presente, aunque bien estaba ya ahí, porque obviamente ya está, hace 10 años ya estaba el reggaetón ahí adentro, pero... Pero ya tienes a tu agua grande, entonces... Sí, ¿sabes qué? Ya está escuchando y escucha. ¿Sabes que mi hija no escucha reggaetón, más bien? ¿No? Más bien, en el tema de la música... Tú eres el que perrea. A veces claro, a veces cuando he conversado con ella, como que yo tengo como que una visión un poco más... No es que ella esté más cerrada a eso, pero como que, por ejemplo, hay veces que yo le digo, ay, ¿escuchaste, no sé, tal cosa? Y ella me dice, no había escuchado eso. Y yo habría pensado que ella más bien ya lo tenía como más asimilado y cercano, ¿no? Por el tema de la edad. Pero como que ella está explorando otras cosas, ¿no? Pero es eso, o sea, es un juego en el que yo les invito como a sacar el espíritu melómano, ¿no? Y también como que, de paso, como que disfrutar de toda la música, que es lo lindo de la música, pues, o sea, como que, a mí me parece como triste cuando te limitas a algo, ¿no? Yo hace un tiempo leí un libro, lo voy a decir, esto no lo había dicho nunca, conversaba recién con un querido amigo que es violinista, se llama Mario, viene del lado más académico, y yo leí un libro que se llama Viva la música, ¿puede ser? No era Andrés Caicedo, ¿no? Sí. Pero es algo similar, es este libro escrito por Murakami y Seiji Ozawa, que es este conductor de música instrumental, académica, ¿no? De orquesta. Y ese libro, a mí me encantó el libro. Las dos voces además son tremendas, ¿no? Me gustó más la de Ozawa, hablando todo el tema de la música, ¿no? De cómo creció con la música, el tema de conducir estas orquestas de todo el mundo inmensas. Pero un momento se volvió como el libro por el lado de Murakami súper elitista, ¿no? Y empezó a hablar que la buena música, es que esta es la buena música y solo decía la buena música en el libro muchas veces. Y digo, pues la buena música está en todas partes, ¿no? De hecho, yo disfruto mucho la música popular, o sea, la música de los lugares más pequeños, a mí me encanta eso. Y eso me cortó mucho el libro. Y como que me dije, se me cayó esa voz, ¿no? Porque tu idea es algo que sea mucho, que abrace muchas más personas, o sea, la sí, posibilidad eso es lo lindo. Imagínate, ya hablamos de los Beatles hace un momento y eso era música popular, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Y con tremendos músicos que crecieron en el camino construyendo sus canciones, ¿no? Ese libro no lo ilustraras, por ejemplo.
Ese libro no, es verdad, sí, no, ahorita sí, no, sí, porque además tal vez sería un poco redundar, ¿no? En ese caso, o sea, eso también es bueno mencionarlo aquí. Tienes que saber cuando eres una persona que ilustra, tienes que darte cuenta que ilustrar no es contar justamente, ¿no? Es saber contar o saber narrar, pero no de una forma literal, aunque sí funciona la forma literal, es un hecho que funciona, pero lo ideal es encontrar como una voz diferente en el tema de la ilustración, que pueda acompañar a los textos aportándoles una nueva lectura, ¿no? Entonces, claro, en ese caso de ese libro, aparte de lo que ya les comenté hace un rato, tal vez no vería cómo poder aportar demasiado en esa conversación que es súper íntima, ¿no? Como que me sentiría como un intruso dentro de eso, ¿no? Roger, hemos hablado de la literatura, de la ilustración, de la música y cómo se van mezclando y nos hemos enfocado en tu experiencia editorial ahorita. ¿Cómo va la música? La música ahí va, es complicada, o sea, yo siempre lo digo, o sea, yo no la suelto, no la voy a soltar, no, es un hecho que no la voy a soltar jamás. Imagínate, tantos años ya, si no la solté. Claro. Si ya no la solté, ya no la voy a soltar. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué soltarla ahorita? Claro. Pero es complicado el tema, es una pena que, bueno, nosotros crecimos sin industria, ¿no? Por supuesto. Entonces, industria musical, el tema editorial también se fue dando después ya cada vez más fuerte, pero también es un tema que es un país que hemos ido... Partió todo de la ausencia, ¿no? Totalmente, ajá. Entonces, en el caso de la música, yo veo un potencial tremendo en la música que se hace en el país, ¿no? Y es una pena que no se pueda... que no se sienta esta música que está pasando en el Ecuador, que se sienta más presente en otros países, ¿no? O sea, yo cada vez que puedo viajar, me suelen preguntar de las dos cosas, de hecho, ¿no? Es una pena, ¿no? Como ahora ya hay más referentes en el tema editorial, siempre han habido ciertos nombres, ¿no? Pero ahora en el momento que estamos viviendo, especialmente de las voces femeninas en la literatura, están cada vez más presentes, ¿no? Y eso es lindísimo. Pero en el caso de la música es como que siempre existe como esta ausencia, ¿no? Como que está pasando ahí y yo les doy ciertos nombres, ¿no? Para que revisen. Igual en el tema de la literatura pasa lo mismo, pero creo que no sé cuándo va a llegar a pasar como esta explosión, ya centrándonos en el tema de la música, ¿no? O sea, ponte, yo he sido parte de diferentes proyectos, pero 3 como más puntuales, ¿no? Que es Mamá Vudú por un lado, Mundos por otro lado y Frailejones ahora por otro. Que en cada uno exploro diferentes vertientes, ¿no? Las voces no se sienten iguales, o al menos eso pienso yo, en el uno como en el otro, es ¿no? verdad, no se sienten iguales. Claro. Pero aún así ha sido súper complejo. Y ahora que estoy con el proyecto como, entre comillas, más reciente, porque ya tiene sus años, que es Frailejones, ha sido más jodido todavía. Más jodido todavía. No hemos logrado entrar, por ejemplo... he aplicado muchos festivales y ha sido muy difícil entrar, ¿no? En medios de comunicación ni se diga, lastimosamente eso es un canal cerrado ahí. Entonces es como que todo el panorama te brinda como ese tema así como que realmente vale seguir echándole energía a esto. Es un hecho que sí, porque claro, después hace un concierto, aunque sea pequeño o lo que sea, y te encuentras con lo que decía al inicio, además, con esta respuesta de la gente que es súper bonita. Pero es un tema súper complicado, es un tema súper jodido, que yo espero realmente poder llegar a verlo. Yo ya personalmente, o sea, y lo digo en serio, ya no tengo esa inquietud de decir, bueno, sí, para mí, para viajar con mi banda, ¿no? Aunque en cierto momento ya lo he hecho con mis bandas, pero como que ahora verme, ¿no? Cerrando un festival o abriendo, ni siquiera abriendo, pero cerrando. Entonces ya no me veo ahí. Pero sigo componiendo, sigo haciendo canciones, ¿no? El año anterior, a finales de año, publicamos un EP de 6 canciones con Frailejones. Sí. Tengo canciones nuevas. Este año se van en noviembre. Se cumplen los 5 años del primer álbum de Frailejones. Entonces voy a lanzar un disco de versiones y remixes de diferentes músicos que están haciendo versiones y remixes de las canciones de Frailejones. Entonces hay un montón de gente increíble. Eso está quedando muy bonito. Sí. Ya hemos ido lanzando algunas y está muy bonito eso. Ah, qué bacán. Roger, de mi lado, para luego ir cerrando con un ping-pong, pero antes yo quería preguntarte, imaginemos que los libros ilustrados, y no me refiero a Voltaire, Rousseau, sino los libros con los trazos como los que tú realizas, se revelan, dominan al mundo,
y te nombran el primer presidente de la República de la Ilustración. ¿Cuáles serían los mandatos de Roger y Casa? Los primeros mandatos de la República Ilustrada. No, o sea, primero que no existe el poder como tal, ¿no? O como que, o sea, no existe, que exista libertad, ¿no? Que exista libertad de propuesta y que todas sean bienvenidas. Yo creo que bajo esa premisa, yo creo que ya está hecho todo. O sea, creo que sí, y que exista para eso, para que no tengamos que, no tenga que existir un mandato, un poder, alguien que venga a decirnos cómo hacer las cosas, tiene que existir confianza en la gente. Claro. Entonces tenemos que confiar en la sociedad como tal y con eso decir, bueno, vamos a abrir esto. Es que ese sería el lema. Y Casa al poder, Roger al desgobierno, una vez que llega la República Ilustrada. Claro, tal cual, todo se va. Claro. Sí, iré por ahí, sí, con eso abrimos el panorama. Ajá. Perfecto. Yo creo que podemos ir con el ping-pong de una vez. ¿Te parece si vamos con un ping-pong? Ahí lo primero que se te venga a la cabeza, Roger. Ya. Me lo dices, esto es súper rápido y no duele, querido Roger. Estamos en el ping-pong con Roger y Casa en 3, 2, 1. ¿Ambato o Quito? Ya la primera se complicó. Pueden ser las dos, supongo. Me imagino que pueden ser las dos, pero no puedo. Es que, a ver, yo digo, este momento, Quito, ¿no? Porque claro, es la casa que me acoge. Además de mucho tiempo atrás, ¿no? Imagínate, ya son como cerca de 25 años que vivo acá en Quito. Pero los otros cerca de 25 años viví en Ambato, aunque unos 3, como les decía, 3 pequeños años en Colombia, en el sur. Entonces tendría que... Ahí está el tema de la infancia y está el tema de la adultez, entonces los dos. Te quedaste haciendo cascaritas ahí. Sí. Bueno, primero que decías Quito y esto. Ah, sí. Ay, no se puede, tiene que ser así como súper directo. Sí, Pregúntame. Yo pensé que podías alargar no la es respuesta. ahí. Ah, ya. Rápido, Vale. ahí vamos. Ping pong, así. Tocar la guitarra o dibujar. Tocar la guitarra. ¿Qué sitio aumentarías en tu mapa ilustrado de Quito? Ah, wow, esa es buena. A ver, déjame echar memoria, porque ¿cuáles están ahí? No recuerdo si está... Definitivamente algún lugar del sur. Yo trabajé un tiempo en el sur y aunque están mencionados ciertos lugares referentes, tal vez me iría a buscar una cantina en el sur. Si no fuese ilustrador, ¿sería? Bueno, ya no cuenta la música. música. No cuenta música. Cocinero. Me encanta la cocina, sí. ¿En qué banda de rock quisieras tocar? Soy súper fan de Café Tacuba. Me habría gustado ser parte de esa banda. ¿Prefieres los discos de vinilo o los CDs? No, los de vinilo. Sí. ¿Cerveza o vino? Algún trago más fuerte. Mi última chuma fue... última feria que estuve. con ron ahí en Armenia. El chuchaqui se pasa con... Ahí sí puede ser con una... No soy cervecero, pero con una cerveza. Ajá. ¿Mi ilustrador favorito? Difícil, pero Brad Holland puede ser. ¿Y mi ilustradora favorita? Complicado también, pero podría ser Isol. ¿Una autora ecuatoriana que admires? ¿Escritora? Sí, definitivamente María Fernanda Heredia, ¿no? Y bueno, sacando de lado más como infantil juvenil, me gusta mucho lo que hace la Daniela Alcíbar y Gabriela Ponce también, por ahí. ¿Tu escritor o escritora favorita en general? Bueno, para no repetir a Sábato, me encanta John Kennedy Toole, ¿ves? El que hizo la conjura de los necios. Sí, me encanta. Aunque es muy corta la presencia de él, pero es que ese libro es... ¿Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? García Márquez. ¿Estás de acuerdo con el Nobel que le dieron a Bob Dylan? Sí, totalmente. ¿A quién le darías el Nobel hoy por hoy? En el tema de la música, si lo llevamos a la música. El Nobel, ¿a quién le darías? Lo llevamos a la música. A otra de mis bandas favoritas que es R.E.M., pero los 4. O sea, me encanta esa banda y es como me parece que tienen una obra increíble. ¿Qué libro regalarías hoy?
Estoy leyendo ahorita, al fin conseguí Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, ese. Me encanta. ¿Qué libro está pendiente en tu velador? A ver, déjame pensar. No quiero sacar el teléfono porque tengo ahí una lista, pero ¿cuál no he encontrado todavía? Vamos a la siguiente y ya me acuerdo, porque tengo una lista ahí que está... voy a sacar el teléfono. No. Sí. Sí, voy a sacar el teléfono porque aquí tengo una lista de varios pendientes, verás. Te voy a decir uno que hasta ahora no encuentro, pero se llama Aflicción de Russell Banks. Ese estoy buscando. ¿Has robado un libro? Libros no, pero sí he robado otras cosas. Sí. ¿Te lanzarías a la política? Jamás. ¿Jimi Hendrix o Eric Clapton? Ninguno de los dos. No soy fan de ellos. Ajá. ¿Has mentido algo en esta entrevista? Bueno, miento. O sea, no es que sea fan, pero prefiero otros guitarristas. Okay. Sí. Prefiero algo más ruidoso, así medio Sonic Youth, alguna cosa así. Y aparte de esta última mentira, ¿has mentido algo más en esta entrevista? En esta entrevista, no he sido súper sincero en esta entrevista. Creo que sí suelo mentir por ahí. En otras entrevistas. Sí, o sea, más que nada creo que inconscientemente me voy apropiando de historias. Claro. ¿No? Que por ahí me contaron algún amigo. En entrevistas no miento tanto, en las discotecas sí. Sí, no les he mentido, la verdad. Sí. Oye, muchísimas gracias. Rey de casa. Muchas gracias por ser parte de No Más Libros. Esperamos de tu complicidad la próxima semana en un nuevo capítulo.